Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos por venir. Veo que ya somos 14 asistentes. Bienvenidos a este, bueno, pues webinario, ¿no? Este seminario online de lo que sería el proyecto 1.5 Lifestyles. Yo me llamo Óscar Blanco y soy técnico de gestión de la investigación y también de difusión de este proyecto, ¿no? El webinario de hoy es uno de los, estáis bueno, en uno de los ultimísimos eventos organizados dentro de este proyecto europeo, el proyecto europeo 1.5 Lifestyles, ¿no? Lifestyles en inglés, seguro que muchos sabéis, estilos de vida, ¿no? No es el último del último evento porque mañana precisamente se celebra lo que es la Asamblea General Final de este proyecto en la localidad sueca de Lund, ¿no? Y donde ya hay hay otras compañeras, miembros del equipo que están allí presencialmente y asistirán a esta Asamblea General final. Pero bueno, nosotros aún estamos aquí también organizando estos eventos pues para la ciudadanía en general, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, son de los últimos movimientos finales del proyecto porque este proyecto finaliza el 30 de abril, el 30 de este mes, ¿no? No es sin tiempo, llevamos más de 4 años, perdón, apasionantes, ¿no? Este proyecto ha tenido 4 años de vida en donde 10 socios, se compone de 10 socios de países como Alemania, Finlandia, Hungría, Letonia, Países Bajos y Suecia, pues hemos debatido sobre la aplicabilidad de estilos de vida sostenibles, ¿no? Esos estilos de vida que serían bajos en huellas de carbono, poco contaminantes. Y sobre todo el proyecto se llama 1.5 Lifestyles porque la idea es asumir estilos de vida que se encuentren por debajo del aumento de ese 1.5, ese 1.5, esos 1,5 grados que se establecían en el Acuerdo de París, ¿no? Contra el cambio climático. Por parte de en España, hemos participado en este proyecto la Universidad de A Coruña, ¿no? Quizá aquí teníamos como una doble función, ¿no? Las labores encargadas a la Universidad de A Coruña fueron coordinadas por la profesora e investigadora principal Adina Dumitru, que hablará a continuación mía, y digamos que el equipo de la UDC, de la Universidad de A Coruña, en este proyecto ha tenido bueno, pues un enfoque multidisciplinar, porque nos hemos encargado de dos grandes bloques, por decirlo así. Uno que está más relacionado con los aspectos individuales que afectan a la persona, ¿no? Esos aspectos que afectarían individualmente cuando uno decide asumir estilos de vida sostenibles. Y esos aspectos pues, han sido analizados por la profesora Adina Dumitru, que hablará hoy también esta tarde. Y el otro bloque, tal vez más económico, en donde se analizaron factores estructurales, ¿no? Lo que serían las barreras o también los facilitadores que permitirían o no adoptar esos estilos de vida sostenibles. Este bloque ha sido y está siendo liderado por la profesora Marta Rey. Tenemos un poco esos dos enfoques, el más individual y el más económico. Bueno, en estos 4 años de proyecto, decir que se ha llevado, pues también, digamos, como dos vías muy intensas. Una importante labor de análisis científico, de estudios de múltiples artículos académicos para analizar más de 500 estilos de vida y ver cuáles son los más adecuados, cuáles son los más asumibles para optar a esa reducción de huella de carbono. Pero también, por otro lado, además de ese punto de vista académico, también ha sido un proyecto y está siendo, un proyecto muy permeable con la sociedad, ¿no? Que todos componemos. En la fase de análisis e investigación siempre hemos tenido múltiples encuentros con actores sociales, actores económicos, con representantes de las empresas, para conocer sus puntos de vista al respecto e incorporarlos. Eventos como el de hoy, ¿no? Abiertos también a la ciudadanía. Inclusive mostrando ya los resultados del proyecto y consultando pues, vuestra opinión al respecto, ¿no? También incluso con los más jóvenes. Hemos estado en centros de estudio de secundaria, hemos estado, bueno, pues, por ejemplo, en los mercados ecológicos que se celebran, estamos, bueno, en la Universidad de A Coruña, ¿no? Pues los mercados ecológicos celebrados por el Ayuntamiento de A Coruña los fines de semana, pues hablando eso con los vecinos, con las vecinas, con eso, y también los más pequeños, que bueno, que no olvidemos que también serán los principales beneficiarios
de que la sociedad adopte pues, estos estilos de vida sostenibles, ¿no? El programa de esta tarde conoceremos las conclusiones, digamos, los resultados de estos dos bloques de trabajo, ¿no? Ese bloque que afecta más a la esfera individual y el otro bloque que trata sobre los factores estructurales. Finalizadas un poco estas presentaciones impartidas por Adina Dumitru y por Marta Rey, finalizadas sus presentaciones, pues nos gustaría que debatiéramos un poco entre todos los asistentes en unas salas más reducidas, se abrirán unas salas más reducidas en donde os seréis, digamos, situados o colocados al azar y así en pequeños grupos trabajaremos y debatiremos sobre esas opciones de estilo de vida, ¿no? Esas barreras y esos facilitadores de los mismos. Es decir, que, bueno, que nadie se asuste, esto no es ningún examen, ni mucho menos. Aquí no hay ni conclusiones equivocadas ni respuestas equivocadas, ¿no? Lo que hay es ganas de conocer un poco lo que opináis y también en base a la información que os podemos aportar ahora. Como os decía, pues yo soy Óscar Blanco, también nos acompaña, que creo que esto podéis ver en pantalla, mi compañera María Eugenia Ambort, que es socióloga e investigadora, y estaremos pues toda esta jornada con vosotros, con vosotras, a vuestra disposición. Estaremos siguiendo el chat o las peticiones que tengáis. Si tenéis consultas, pues como os decía, podéis interrumpir en cualquier momento. En el caso ahora del seminario general no se os puede ver, pero podéis levantar la mano y se os activaría el micro. Y luego en el caso, cuando tengamos las salas más reducidas, pues para debatir un poco, si en petit comité, pues se activará la pantalla y podremos, bueno, un poco vernos las caras, ¿no? Después de esas salas reducidas volveríamos todos a este bloque general en donde, bueno, pues cada uno, bueno, se escogería un vocal si queréis o nosotros mismos podríamos decir un poco esas conclusiones a las que hemos llegado en las salas reducidas. Lo dicho, esperamos que esto sea una jornada de interés para todos y para todas y que, bueno, que disfrutéis un poco de los resultados y de la experiencia que hemos aprendido muchísimo con el proyecto 1.5 Lifestyles. Bueno, esta presentación, en cuanto se incorpore Adina Dumitru, seguramente pues, me dará un poco el relevo. Hola, sí, estoy aquí. Es que yo creo que había entrado como participante, no sabía cómo entrar como panelista y por eso... Justo a tiempo. No he descubierto nada, no he descubierto nada. No, ya escuché, además estaba hace unos minutos ya, Oscar, así que escuché Vale. ya... Hola Marta. Ya escuché lo que, bueno, las últimas cosas que estabas diciendo, ¿no? Efectivamente sobre el proyecto. Pues como ya habéis tenido la introducción sobre algunas de las cosas que ha hecho este proyecto, quizá podemos ya pasar directamente bueno, a la siguiente, a la presentación de hoy, ¿no? Donde vamos a hablaros un poco de lo que hicimos dentro de este proyecto y bueno, y debatir con vosotros algunos de los resultados. Bueno, en primer lugar, no sé si Óscar antes de entrar yo ha tenido la oportunidad de comentar un poco qué es esto del objetivo de 1,5 grados centígrados, ¿no? Pero me hace señal de que no lo ha hecho, entonces lo voy a comentar yo, ¿no? En realidad, quizá algunos de vosotros estáis familiarizados con el famoso Acuerdo de París, ¿no? Que se firmó en el 2015. Fue un acuerdo al que llegaron muchos gobiernos, estas cumbres climáticas, ¿no? A los que todos quizá nos hemos acostumbrado un poco de escuchar en la prensa. El objetivo, basado en toda la ciencia que existía hasta ese momento, ¿no? Fue que tendríamos que tomar una serie de medidas y en todos los países, ¿no? En cada uno en función de nuestro desarrollo y de nuestro también nivel de contaminación atmosférica, tomar unas medidas para reducir los gases de efectos invernaderos, que sabemos que son sobre todo el CO2 y el metano, bueno, algunos gases más, pero el más importante es el CO2, para que la temperatura global, la temperatura media global del planeta, no suba más que 1,5 grados centígrados hasta finales de este siglo, hasta 2100, porque si llegásemos a ese resultado, pues tendríamos una serie de consecuencias bastante dramáticas, ¿no? Muchas más tormentas, problemas relacionados con eventos extremos, olas de calor y diferentes cosas con las que ya estamos acostumbrándonos desafortunadamente cada vez más. Eh,
Entonces, claro, ahí sabemos que este fue el acuerdo al que llegamos y quizá nos podemos preguntar qué importancia tiene eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante este número de evitar una subida de la temperatura global de 1,5 grados centígrados? Bueno, este es en realidad un consenso al que han llegado muchísimos científicos. Quizá algunos de vosotros conocéis el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, ¿no? Que es un órgano que funciona ya hace bastantes años, reúne realmente más de 2.500 científicos de todo el mundo, no solo del mundo occidental, ¿no? Sino tanto del norte como del sur global, ¿no? Del mundo, eh, que se organizan en grupos de trabajo y en cada informe que se emite cada 6 años, pues hacen una evaluación bastante exhaustiva del estado del medio ambiente y una serie de escenarios de proyección hacia el futuro para poder hacer una serie de recomendaciones para evitar o mitigar las consecuencias del cambio climático, ¿no? Estos informes pues han llegado a la conclusión de que este límite de 1,5 grados centígrados era el límite importante para que podamos mantener el nivel de vida, la calidad de nuestros ecosistemas y también el bienestar y los sistemas económicos que dependen de esos ecosistemas, disfrutándolos en las mismas condiciones más o menos en las que los estamos disfrutando ahora, sin destruirlas para las generaciones que nos siguen. En realidad, según las proyecciones del panel intergubernamental del cambio climático, realmente, si seguimos al ritmo al que vamos ahora, ¿no? Las condiciones que tenemos hoy en día, sin compromisos más fuertes de reducción, tanto por parte del sector empresarial, del sector productivo, digamos, como por parte de los hogares, no llegaríamos a cumplir con este objetivo. Y nos gusta utilizar esta comparativa, ¿no? Con la temperatura corporal. Todos estamos más familiarizados con eso, ¿no? Sabemos que, bueno, una temperatura de 36, 37 grados es una temperatura normal, ¿no? En el ser humano y sin embargo, con cada grado que subimos ya estamos experimentando, primero que es un indicador de que nuestro cuerpo tiene un problema, nuestro organismo está experimentando un problema, tiene una infección, por ejemplo, pero también sabemos que con cada grado de subida las consecuencias son desastrosas y realmente en pocos grados, llegando a 40, 41, 42, ya llegamos a consecuencias incluso mortales, ¿no? Pues esto es un poco lo que le está pasando a nuestro planeta, que al final es un sistema vivo, es un sistema complejo pero vivo, como es el organismo humano también. Y en este momento, como os comentaba, realmente a finales de siglo, con las políticas actuales, llegaríamos a una subida de 3,5 grados centígrados con todo lo que esto conlleva. Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Oscar, por favor. Bueno, este proyecto quizá Oscar ya ha comentado un poco, ¿no? De cuáles son los socios y tal. Es un proyecto colaborativo, como muchos que hacemos desde el ámbito de la investigación, entre muchas instituciones europeas, como podéis ver aquí. Y hemos estado involucrados 7 países, con 5 de estos países trabajando en los estudios de caso relacionados con los estilos de vida. Los objetivos de este proyecto en particular ha sido pues, fomentar realmente la integración de estilos de vida acordes con este objetivo climático en la vida, digamos, de las personas en diferentes países, con el objetivo de evitar estos efectos más catastróficos del cambio climático. Estábamos hablando de que algunos de ellos ya los estamos notando y además estamos notándolos en nuestra experiencia cercana, vivida, no solamente lejos, no, no solamente en las noticias. Eh, Algunos de estos fenómenos tienen que ver con el riesgo de fenómenos extremos como las olas de calor, las sequías, la subida del nivel del mar, pero también hay otras, ¿no? que están muy documentadas, como por ejemplo el hecho de que la subida de temperatura genera otros problemas relacionados con la mezcla con la contaminación, generando problemas respiratorios, problemas autoinmunes, etcétera, para todos nosotros. En este sentido, el proyecto realmente ha llevado a cabo una investigación muy completa, diría yo, utilizando muchas metodologías. Esto es muy común, ¿no? En el ámbito de la investigación solemos emplear metodologías variadas para abordar estos problemas que son complejos. Por un lado, hemos llevado a cabo un análisis documental de toda la literatura, por lo menos de la más significativa, ¿no? Previa a este proyecto para investigar qué opciones de estilo de vida son las que importan realmente. Y diré un poquito más sobre eso
en la diapositiva siguiente, ¿no? Pero en realidad nos interesaba saber si hay consenso en la ciencia sobre qué tipo de comportamientos tienen un impacto alto, qué tipo en la reducción de gases de efecto invernadero, qué comportamientos tienen un impacto medio y qué comportamientos quizá pueden ser importantes a nivel simbólico, pero tienen un impacto realmente bajo. También nos interesaba, más allá de investigar estas opciones y de identificarlas, nos interesaba mucho debatir con la ciudadanía para conocer cuáles de todas estas opciones son aceptables, es decir, son cosas a las que nos podemos comprometer y que nos interesa adoptar en nuestra vida, y cuáles se perciben como menos aceptables, menos factibles también en la práctica. Nos interesaba debatir esto con expertos también, porque realmente, sobre todo cuando hablamos de las barreras para implementar estilos de vida más sostenibles, los expertos pueden tener algunas ideas interesantes sobre qué políticas serían más eficaces, por ejemplo, qué hay que cambiar a nivel legislativo, qué hay que cambiar a nivel de infraestructura. Y también nos interesaba llevar este mensaje a muchos sectores distintos, incluido a la infancia, a los adolescentes, de una forma práctica, y para ello hemos utilizado un juego que llamamos un puzzle climático, que básicamente utiliza toda la investigación de este proyecto para cuantificar la reducción que se obtendría a través de la adopción de diferentes comportamientos en nuestra vida, la reducción que se obtendría en gases de efecto invernadero y en pequeños grupos ayudar a las personas a pensar en los compromisos que puedan adquirir alrededor de estos comportamientos, ¿no? Cuáles podrían asumir, cuáles no, y si serían capaces de asumir el número suficiente de comportamientos que permitiese llegar a este objetivo de reducción del impacto climático que tengamos. También en ese sentido, toda esta información que vais a ver hoy aquí y que yo voy a intentar explicar y debatir que vamos a intentar debatir con vosotros y vosotras, la podéis encontrar de una forma sintética, de una forma breve, en una guía que hemos desarrollado para reducir nuestro impacto climático y fomentar una vida eh, más solidaria y más justa, que podemos encontrar en la web, en nuestra página web, y que podéis descargar. Así que si algunos datos se os quedan un poco por el camino, no os preocupéis, que están ahí todos los datos, incluso más que los que vamos a ver aquí. Una de las cosas más importantes, como os decía, nos interesaba saber cuál es el impacto que pueden tener los hogares y la reducción que los hogares puedan hacer en la reducción total de la huella de carbono. Y en ese sentido, ¿por qué nos interesaba eso? Porque quizá sabéis que hay mucho debate y hay personas que defienden que solamente que hay mucho que mejorar antes que pedir a los hogares que reduzcan su huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, se pueden limpiar o hacer que la industria sea más limpia, que las empresas adopten ciertas políticas que permitan reducir su impacto ambiental y su huella de carbono, que los gobiernos pueden hacer bastantes más cosas. Todas estas cosas son reales y las vamos a ver que también se incluyen, ¿no?, en lo que hemos investigado en este proyecto y las recomendaciones que estamos formulando. Eh, pero lo que sí queríamos ver es realmente si los hogares tienen algo que contribuir en esto. Hay también muchas personas que argumentan que con contribuir a innovación tecnológica, tener tecnologías más limpias, ¿no? Y sobre todo en tema energético, ¿no? En el tema de la utilización de energías renovables y también las tecnologías de captura de carbono, por ejemplo, serían suficientes para reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Y lo que vemos en este gráfico, que quizá es un poco difícil de comprender así a primera vista, este gráfico utiliza datos de consumo de muchos países diferentes, todos los países de la Unión Europea, incluido en agregado, y también otros países que son socios comerciales importantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, China, están todos aquí, y muchos otros países, como podéis ver. Lo que se ha intentado ver es de qué manera, si utilizando uno de estos escenarios donde consideramos que se hace mucha inversión para limpiar nuestras tecnologías y también se invierte mucho en tecnología de captura
de carbono si llegaríamos solamente con esas políticas a los objetivos de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Y ahí podéis ver en este gráfico, ¿no? Y está explicitado en el texto también, los diferentes colores tienen que ver con los años. El color azul es el año de referencia del que partimos, que es 2015. El color rojo, es la varita de color rojo, la referencia del 2030. Y también la otra es la referencia del 2050, que es un año que se utiliza mucho para la formulación de diferentes políticas públicas de reducción en temas ambientales. Eh, Como podemos ver, en el 2030 tendríamos solo 3 países que ya parten de una tonelada per cápita bastante baja, de una tonelada de carbono per cápita bastante baja. Son los únicos países que se espera que cumplan con este objetivo. Sin embargo, ni siquiera estos países cumplirían ya en el año 2050. Cumplen en el 2030, pero no cumplirían en el 2050, ¿no? Estamos viendo que ya no llegarían, como el año 2050 tiene ya una reducción más drástica de emisiones de CO2, vemos que ni siquiera estos países llegarían. Ningún otro país realmente llega al objetivo ni el 2030 ni en el 2050, ¿no? Lo que estamos viendo es que solamente con invertir en tecnología limpia, en limpiar, digamos, en el tema ambiental, ¿no? En toda la cadena de producción, en invertir en energías renovables y en tecnologías de captura de carbono, no llegaríamos a estos objetivos. Con lo cual, esta es otra forma de decir que realmente necesitamos que haya una reducción por parte de los hogares, que sin esas reducciones no conseguiríamos llegar a estos objetivos. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, también otro argumento muy importante para la reducción, ¿no? Por parte ya de los hogares de nuestra huella de carbono tiene que ver con un tema de justicia social, ¿no? Hemos utilizado en este proyecto datos de Eurostat, ¿no? Aquí sí que ya nos referimos a datos europeos, y con esos datos de Eurostat hemos mirado, ya sabéis que Eurostat recoge, por ejemplo, datos socioeconómicos, ¿no? De muestras representativas de hogares de todos los países miembros de la Unión Europea. Y lo que hemos descubierto es que realmente el 1% con mayor ingreso, ¿no? Es la parte de la población que más emisiones de carbono produce, siendo responsable de un poco más del 70% de las emisiones de carbono. En realidad, si miramos esto a nivel de toda la Unión Europea, podemos decir que el 20% de las rentas más altas son las que son responsables del 60% del total de las emisiones, mientras que el 20% de las rentas más bajas son responsables de solo un 6% de las emisiones de carbono, ¿no? Esto es algo que sabíamos, digamos, a grandes rasgos de investigaciones previas, pero aquí ya queda muy patente el hecho de que la renta es un buen indicador del tamaño de nuestra huella de carbono. Ahora, también hay que decir que cuando esto se hace por países, aquí está diciendo que estamos refiriéndonos a hogares europeos, pero cuando se hace a escala mundial por países, realmente lo que vemos es que Europa y la Unión Europea entran dentro de los países en agregado con renta alta, ¿no? O muy alta comparado con el resto de los países, con lo cual es también uno de los contribuidores junto con otros países de renta alta como puede ser Estados Unidos y Australia y otros países, entran en los países con más huella de carbono, con lo cual, bueno, aunque pensemos a nuestro micronivel, ¿no? Que quizá muchas veces no somos los que más contaminamos porque tampoco tenemos tanta renta, tenemos que ser conscientes que a nivel global esto nos incluye a todos cuando vivimos, trabajamos y consumimos aquí en entornos europeos. Em, Vamos a seguir. Sí, os comentaba antes que fue muy arduo este trabajo de llegar a definir cuáles opciones de estilo de vida son las de alto impacto, las de medio y las de bajo impacto, en cuando nos referimos estrictamente a la huella de carbono, a la huella de carbono que puedan tener estas opciones. Eh,
Y la razón de por qué esto no es siempre fácil es porque hay cierto debate científico y no es necesariamente fácil de definir, ¿no?, el impacto exacto de cada una de estas opciones, ¿no? Entonces, lo que fuimos haciendo es lo que os comentaba un poco al principio. Acá hicimos una revisión muy exhaustiva de toda la ciencia que existe, que ha evaluado en términos cuantitativos la huella de carbono de las opciones de estilo de vida. Y sobre todo nos interesaban en este caso cuatro áreas de estilo de vida que sabemos que son muy importantes cuando hablamos de impacto ambiental. Y estas son la nutrición, la movilidad, la vivienda y todo lo que conlleva la vivienda, incluido el consumo de energía. Y la cuarta era el ocio, como área un poco transversal, pero también importante porque es donde podemos tener cierta capacidad de elección, ¿no?, y de decidir qué hacemos y cuánto consumimos, ¿no?, en nuestra parte de en nuestras actividades de ocio. En ese sentido, acabamos con una lista muy larga de casi 500 opciones de comportamiento y de consumo, ¿no?, que son muchas, pero queríamos reducirlas y acabamos reduciéndolas utilizando estos criterios eh, que queríamos que fuesen opciones que tengan un cierto grado de ser factibles, ¿no? Entonces, las que eran poco aplicables o que tenían un impacto discutible ya las hemos eliminado directamente. Y luego a partir de talleres y debates con expertos, entrevistas con expertos, decidimos las 50 de mayor impacto y mayor interés porque tenían una importancia en la reducción de nuestras huellas de carbono y también eran opciones que pueden ser factibles con una política pública adecuada y con otras medidas, como veremos, y puedan ser implementadas en diferentes países europeos. Seguimos, Oscar. Bueno, para daros una idea de cuáles son aquellas opciones que nos dice la ciencia y también nos dicen los expertos que son las que tienen un impacto alto o moderadamente alto en la reducción de nuestra huella de carbono. Bueno, en nutrición tenemos cosas como, por ejemplo, limitar o evitar del todo el consumo de productos de origen animal. Esto puede tomar la forma de ser vegetariano, cambiar a una dieta vegana o simplemente comer menos carne, eh, pescado, reducir estos productos de origen animal o comer solo verduras y frutas de temporada. Esto significa que reducimos nuestras emisiones en transporte cuando tenemos productos que vienen de lejos porque no son de temporada. Comer solo lo que se necesita para mantenerse saludable. Esto a lo que se refiere es realmente a una reducción de la ingesta total de calorías, porque se sabe que en sociedades, digamos, con renta alta, a veces se come más de lo necesario para estar en forma y tener buena salud. También incluye opciones como sustituir el agua embotellada y evitar el desperdicio de alimentos en casa. Todas estas opciones no tienen un impacto igual, ¿no? Cada una tiene su huella de carbono, pueden diferir, como vamos a ver más adelante, pero bueno, todas tienen un impacto, como os comentaba, o moderadamente alto o alto directamente. En movilidad tenemos las opciones que quizá conocéis muy bien: cambiar el coche por el uso del transporte público o cambiarlo directamente por caminar o andar en bicicleta. Eh, Compartir el coche, es decir, el mismo principio que se aplicaba en la nutrición de reducir el consumo, reducir el coche, aunque también de vez en cuando lo tengamos que utilizar, cambiar a un coche más pequeño, directamente dejar de ser propietario de un coche o propietaria de un coche y utilizar un servicio de coches compartidos o alquilados, reemplazar coches grandes y que consumen mucho. Quizá el SUV es menos común en Europa, pero en coches grandes hay también en nuestros entornos europeos, y cambiar a coches más pequeños o eléctricos. En las otras dos áreas, os comentaba, en el hogar o en la vivienda, tenemos opciones como, por ejemplo, utilizar todos los productos electrónicos, incluidos los electrodomésticos, por más tiempo. Esto significa poder repararlos y utilizarlos, que tengan una vida más larga. Ahorrar agua, ahorrar en fuentes de energía a través de bajar la temperatura en el hogar,
directamente renunciar a algunos de los aparatos quizá más superfluos, como puede ser una secadora, eh, llegar a compartir los electrodomésticos o los aparatos de uso doméstico con algunos vecinos, elegir una vivienda compartida, vivir en espacios más pequeños, sustituir el sistema de calefacción por bomba de calor o por calderas de biomasa y cambiar o incluso llegar a producir a través de la instalación de paneles solares, por ejemplo, tu propia energía. En el tema del ocio, como podemos ver, realmente el tema de ocio es transversal. En realidad, la reducción que se produce en la huella de carbono sigue siendo a través del consumo, sobre todo en movilidad y también en nutrición, por ejemplo. Pero en el ocio, por ejemplo, una de las reducciones importantes que se podrían registrar sería dejando de volar, volando menos por ocio y por vacaciones, utilizar otros medios de transporte como el tren, por ejemplo, o simplemente decidir hacer las vacaciones más cerca de casa, pasar las vacaciones más cerca de casa, comprar menos ropa y zapatos. Esto no necesariamente per se entra en ocio, pero está catalogada aquí por no tener otra categoría. Eh, Optar por comprar alimentos ecológicos para las mascotas o conducir menos, de nuevo, utilizar menos el coche por aficiones y ocio. Son algunas de las opciones que están documentadas en la literatura científica como de menos impacto. Tenemos una categoría de otros que es muy importante porque en realidad no es una categoría de consumo como tal, pero sí influye después en cómo y qué y cuánto consumimos, ¿no? En este caso aquí, las opciones que más potencial tienen en reducir nuestra huella de carbono tiene que ver con cómo utilizamos el dinero que tenemos en lugar de decidir invertirlo en otras cosas que no sea en productos de consumo que al final tienen una huella y contaminan. En ese sentido, por ejemplo, invertir el dinero que podamos tener o los ahorros que podamos tener en finanzas verdes, ¿no? Quizás si no estáis familiarizados con este concepto, se refiere a productos de inversión que son sostenibles, que ayudan a empresas, por ejemplo, a iniciativas que son del ámbito de la sostenibilidad y no, por ejemplo, pues invertir en petróleo o en otras cosas. Reducir las horas de trabajo y los gastos en bienes. ¿A qué se refiere esto? Es a la idea de que si reducimos las horas de trabajo, es verdad que también se le puede reducir nuestros ingresos, lo que hace que gastemos menos en consumo o gastemos de forma más sostenible, pero también tenemos más tiempo para dedicar a otras cosas que nos puedan importar. Eh, Decidir gastar el dinero en lugar de en actividades de consumo, en actividades educativas, por ejemplo, o de que involucran arte y cultura o donar dinero a causas u organizaciones ambientales. Esto se relaciona otra vez con lo que decíamos al principio, de que en realidad las rentas más altas, al final la renta es un predictor directo del consumo y de la huella de carbono, y en ese sentido, pues si el exceso de renta, digamos, que podamos tener se invierte en cosas más sostenibles, esto ayudará a reducir nuestro impacto ambiental. Bueno, y de todo esto, ¿cuáles son aquellas opciones que pueden tener un impacto más importante? Es decir, si fuéramos a elegir una o dos de todas estas, ¿cuáles elegiríamos para reducir nuestra huella de carbono? Hemos intentado hacer este cálculo también en el proyecto. Estos han sido cálculos farragosos en los que nos hemos metido, en los que se han metido también nuestros compañeros de la Universidad de Leiden. Em, y básicamente estas son las conclusiones más importantes, ¿no? En movilidad, por ejemplo, sabemos que si optamos por cambiar el uso de nuestro coche, por caminar o andar en bicicleta o por transporte público, e incluso si elegimos un automóvil eléctrico en lugar de uno de combustible tradicional, podemos reducir hasta un 40% las emisiones personales y a la vez mejorar el bienestar. Esto se relaciona con el hecho de que al utilizar medios más sostenibles de transporte, por un lado, fomentamos la actividad física y de esta manera podemos mantenernos más saludables, pero por otro lado también
contribuimos menos a la contaminación atmosférica, que sabemos que es un predictor de muchas enfermedades diferentes, tanto respiratorias como autoinmunes, como también diferentes tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. En la vivienda, por ejemplo, sabemos que sustituir el sistema de calefacción por bombas de calor o por calderas de biomasa reduciría entre un 15% y un 10%, respectivamente, las emisiones de los hogares. De nuevo, estamos hablando de un porcentaje bastante significativo porque con una sola inversión de este tipo, pues ya conseguimos reducir bastante nuestra huella de carbono. En la nutrición, por ejemplo, sabemos que cambiar a una dieta vegana o reducir de forma significativa los productos de origen animal en la dieta tendría un efecto de hasta el 10%. Y finalmente, en el área del ocio, lo que más impacta son de nuevo las opciones que tienen que ver con la movilidad. No es de extrañar esto porque, como podéis ver, las opciones relacionadas con la movilidad al final son las que más impacto tienen. Entonces, reducir el vehículo privado cuando vamos a hacer cosas de ocio, cuando vamos a divertirnos y a atender conciertos, por ejemplo, diferentes otras cosas, ir de vacaciones, que podemos reducir hasta un 20% nuestras emisiones contaminantes. Bueno, y de todo eso, claro, seguramente, y nos va a interesar hablar con vosotros y vosotras sobre todos estos temas. Claro, seguro que ya tenéis alguna reacción sobre eso, ¿no? De si es posible, si no es posible. Quizá algunos ya lo habéis intentado, ya lo estáis haciendo, y quizá otros lo queréis hacer, pero lo encontráis muy difícil, ¿no? Em, Como os comentaba al principio, nos interesaba saber al final si en estos 5 países que hemos cogido como estudios de caso en el proyecto, cuál era el sentimiento, ¿no? sobre estas opciones, tanto en relación con su aceptabilidad, les parecían cosas aceptables eh, para asumir y también el grado de ser factibles o no, ¿no? Las veían como posibles o no en sus vidas. Y para eso hemos organizado una serie de talleres con muestras representativas, digamos, a pequeña escala de la ciudadanía de cada país, en el sentido de que hemos intentado que sean ciudadanos que nos representen a todos, diversos, ¿no? En términos de género, de edad, de nivel socioeconómico, de vivir en el urbano, en el entorno urbano, el entorno rural. Y lo que encontramos, por ejemplo, en Galicia, que es donde nos encontramos ahora, encontramos que realmente hay una serie de opciones que son más aceptables y una serie de opciones que son las menos aceptadas, ¿no? por parte de la ciudadanía. Quizá esto no nos sorprenda demasiado. Una de las cosas que tienen en común estas opciones es que las más aceptadas tienden a ser opciones que son quizá más fácil de implementar, requieren menos sacrificio, menos esfuerzo por nuestra parte, y las menos aceptadas son las que quizá requieren un cambio un poco más drástico en nuestras vidas. Entre las más aceptadas encontramos bajar la temperatura en el hogar, instalar una iluminación eficiente, usar aparatos domésticos de bajo consumo o cambiar el sistema de aislamiento de nuestro hogar, aislarlo mejor. Y también evitar el desperdicio de alimentos en casa, que hay que decir que en este sentido Galicia es una de las regiones que menos desperdicia en alimentos y también esto se mantiene a nivel español comparado con el resto de países. Y entre las opciones menos aceptadas tenemos cambiar a una dieta vegana, ser vegetariano, incluso elegir mascotas más pequeñas, ¿no? que consumen menos, o compartir aparatos domésticos con los vecinos. Reducir los metros cuadrados de nuestra casa, por ejemplo, también suele ser una opción, pues un poco más difícil, aunque no esté alistada aquí, porque no es entre las menos aceptadas, pero sí tampoco entre las más aceptadas. Y si os preguntáis si esto es así en otros países también, pues en realidad la respuesta es que sí, a grandes rasgos. Hay unas pequeñas diferencias que podemos ver, pero en realidad es bastante similar lo que vemos en otros países como Alemania o Suecia, por ejemplo, donde, por ejemplo, en Alemania vemos que entre las opciones más aceptadas tenemos cosas como comer solo lo necesario para mantenerse saludable,
cambiar a aparatos domésticos de bajo consumo, de nuevo aislamiento del hogar. Aparece una de las que teníamos en la categoría de otro, ¿no? Por ejemplo, ganar más dinero en actividades no consumistas en lugar de adquirir bienes. Y sin embargo, en países como Suecia aparecen también opciones como sustituir coches grandes por coches más pequeñas o sustituir la carne roja por la carne blanca. Seguimos, Oscar. Y lo mismo ocurre también en países como Hungría o Letonia, y esto es interesante porque realmente en términos de renta, Hungría y Letonia, por ejemplo, son países con una renta más baja que Alemania o Suecia, y sin embargo, como podemos ver, sigue siendo que casi las mismas opciones eh, o opciones de las mismas categorías suelen ser las que más se aceptan. Y entre las menos aceptadas, si vamos ahora a ellas, podemos ver que también suelen ser las que suponen un esfuerzo más grande o un cambio más dramático. En el caso de Alemania, por ejemplo, elegir una vivienda compartida o cambiar a una dieta vegana, dejar el automóvil también. En Suecia lo mismo, en Hungría más o menos lo mismo y en Letonia podemos ver que también se repiten estas mismas opciones, ¿no? Entonces estamos viendo que hay algo en común en lo que es, digamos, es nuestra narrativa de una buena vida, ¿no? En los hábitos que tenemos en este espacio europeo, que al final culturalmente es muy diverso, pero en temas ambientales quizá no tanto. Bueno, y esto nos llevaba a la pregunta, entonces, ¿cuáles son aquellos factores que pueden constituir, por un lado, motivaciones para adoptar estilos de vida más sostenible y, por otro lado, que puedan constituir barreras en esta adopción de estilos de vida más sostenible? Y para eso lo que hemos querido hacer en este caso, ¿no? Este es un tema que hemos investigado en proyectos anteriores también, nos ha interesado saber en general qué motiva a las personas en consumir lo que consumen, en adoptar el estilo de vida que adoptan. Y por ejemplo, en proyectos anteriores habíamos visto que cosas como los valores que adoptamos, ¿no? Cosas como nuestra identidad, nuestra relación con la naturaleza y conexión que sentimos con la naturaleza. O cosas como el deseo que podamos tener para más autonomía y más autosuficiencia nos influía en adoptar estilos de vida más o menos bajos en carbono. Sin embargo, también sabemos de estudios previos que las influencias sociales son, por ejemplo, muy importantes. El ser humano es un ser por naturaleza social, con lo cual nos influye mucho, por ejemplo, cuál es la norma en nuestra comunidad o en nuestra sociedad, básicamente lo que hacen los demás y lo que tenemos compartido como comprensión sobre lo que es una buena vida. Y en eso sabemos que sigue siendo en gran parte de nuestra sociedad europea, por lo menos, si se puede decir así, se puede generalizar así, eh, podemos decir que el estilo de vida dominante no suele ser el sostenible. También nos influyen obviamente nuestros ámbitos profesionales, pero en el caso de este proyecto en particular nos interesaba llegar a saber qué ha motivado a las personas que ya han adoptado un estilo de vida muy sostenible, ¿no? Que ya han dado ese paso para que lo hagan, para que persistan en ello. Y también nos interesaba ver qué barreras se enfrentan, ¿no? Porque si realmente aquellas personas que ya están muy motivadas todavía encuentran dificultades y se enfrentan a diferentes barreras, está claro que tenemos un problema, ¿no? Y que ahí es donde tenemos que incidir. Y en esto lo que hemos hecho es entrevistar a casi no, 40 personas, 42 creo que fueron personas de los 5 países estudio de caso, de los 5 países que fueron el objeto de este estudio en este proyecto. Y los hemos elegido para que sean personas con un alto nivel de compromiso ambiental. ¿Qué significaba esto en la práctica? Pues eran personas que ya por lo menos hace 2 años habían empezado, incluso algunos hace más tiempo, pero era mínimo hace 2 años, habían asumido un estilo de vida mucho más sostenible,
en el sentido de que habían empezado a utilizar algunas de estas opciones que habíamos mostrado antes, de moderado o alto impacto, en por lo menos dos áreas de vida. Es decir, no era suficiente con haberse hecho vegetariano o vegano para entrar en nuestro grupo de entrevistados, sino tenía que ser eso y además, por ejemplo, haber aislado tu casa o haberse mudado a una casa más pequeña, haber renunciado al coche, etcétera, ¿no? Eran personas con un nivel alto de compromiso que era visible en esto de que habían adoptado estilos de vida más sostenibles en más de un área de vida. Eh, hemos llevado a cabo estas entrevistas en profundidad. Lo que descubrimos en esto es, por un lado, que se enfrentan a muchas barreras y las barreras son muy parecidas a las que vais a reconocer y reconoceréis todos, ¿no? Dificultades y de las que la profesora Marta Rey hablará más en un momento. Muchas barreras que tienen que ver con la infraestructura, con nuestros sistemas legales, nuestros sistemas económicos, con las políticas públicas y lo que fomentan. En ese sentido, encontraban las mismas barreras que todos nosotros, a pesar de su alta motivación y también de su esfuerzo por adoptar estos estilos de vida. También hemos encontrado que vivían mucho conflicto interno, porque realmente al encontrar tantas barreras, vivían siempre vivían, con el sentimiento de que no pueden ser coherentes con aquello en lo que creen, y esto genera una sensación de incomodidad. Eh, También a veces el hecho de que, bueno, ellos mismos encuentran contradicciones, como todos nosotros, dentro de nuestro propio comportamiento, ¿no? Porque podemos, por conveniencia o comodidad, cuando las barreras son significativas, no llevar a cabo aquello en lo que creemos. También hemos descubierto que la importancia que tienen las experiencias infantiles y adolescentes, también las importancias educativas, ¿no? En tener contacto con la naturaleza, en pasar tiempo en la naturaleza, incluso en tener experiencias de formación, ¿no? Sobre todo a edades donde somos, digamos, más impresionables, en que luego haya un compromiso importante y una sensibilidad hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente. Y finalmente, quizá no nos sorprende que el nivel de conocimiento sobre temas de cambio climático, sobre la importancia que tiene nuestro comportamiento de consumo en producir todos los efectos relacionados con el cambio climático, son cosas que identificamos como muy importantes, ¿no? En esto. Una de las cosas también que nos ha atraído la atención en este estudio fue que realmente hemos visto claramente que las personas que han optado por este estilo de vida se enfrentaban muchas veces también a un sentimiento de lo que llamamos ecoansiedad o cansancio en seguir enfrentando estas barreras, ¿no? Y bueno, ver que al final el mundo quizá no cambia tanto, no tan rápido como sería necesario, y también mucho conflicto interno, como comentaba, y sentimiento de soledad, porque a veces nuestro grupo de referencia social no comparte nuestras inquietudes o incluso nuestro saber, ¿no? Nuestro conocimiento sobre cambio climático y sobre aquello que influye y sobre cómo nuestro consumo está relacionado con nuestra huella de carbono. Eh, entonces, bueno, esto nos ha llevado a plantear la otra parte, digamos, muy importante, que son, hablando de barreras, aquellas estructuras económicas, políticas, sociales y tecnológicas que pueden o facilitar o impedir la adopción de esos estilos de vida bajos en carbono. Y aquí sí que voy a parar para dar la palabra a la profesora Maltarey, que es catedrática de Economía en la Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de A Coruña, eh, y que va a contarnos muchas más cosas sobre estos aspectos. Muy bien, pues muchas gracias. Soy catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados aquí en la Facultad de Economía y Empresa. Y en primer lugar, bueno, quiero agradecer la oportunidad, Dina, de compartir con vosotros unos minutos y poder compartir este análisis que dentro del proyecto europeo liderado por ella hicimos sobre las barreras y facilitadores estructurales de esa transición hacia los estilos de vida 1.5 grados.
Y deciros, y si Óscar, por favor, me pasa, si es tan amable, la siguiente, gracias, la siguiente diapositiva, deciros que dentro del proyecto había un foco, obviamente, como acaba de explicar Adina al presentar los resultados y también esos factores personales que influyen sobre las opciones de estilo de vida que tanto impactan sobre esa transición hacia un mundo más descarbonizado. Además de esos factores personales, éramos conscientes de que había unas barreras de carácter estructural, esto es, de carácter más institucional, que de alguna manera sobrepasan a las personas y que aun cuando las personas se encuentren motivadas, ahora cuando Adina explicaba los factores individuales de tipo psicológico, pueden encontrar que estas barreras les impiden avanzar en estilos de vida sostenibles o al contrario, que se convierten en elementos estructurales e institucionales que les facilitan ese avance, ¿no? Entonces, en cierto modo, en el proyecto partíamos de un apriorismo, es decir, hay factores personales, hay factores estructurales, pero todas las personas tenemos agencia, todas las personas tenemos capacidad de modificar nuestros comportamientos y en esa medida conformar nuestro entorno con esas decisiones que tomamos, en este caso dentro de distintas áreas de consumo, y esto es importante remarcarlo tanto a nivel individual como sobre todo a nivel colectivo, ¿no? Entonces, en la diapositiva podéis ver un poquito esos distintos roles que las personas, tanto a nivel individual como colectivo, cuando colaboramos entre nosotras o nos agrupamos o trabajamos en red, esa agencia que tenemos tanto con nuestro voto, con nuestras decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, cuando educamos en el entorno de la institución familiar o educamos desde instituciones como pueda ser, sin ir más lejos, la universidad, cuando tenemos una faceta activista o más, digamos, proactiva dentro de la sociedad civil, movimientos sociales, organizaciones perdón, del tercer sector, o cuando emprendemos proyectos empresariales o de empresa social, también como asalariadas. Y por último, esta categoría que es propia del mundo de la transformación digital, que son los Key Opinion Leaders o las personas de alguna manera influyentes, ¿no? Entonces, desde todos estos distintos roles, por supuesto, las personas tenemos cierta agencia, puede ser un margen mayor o menor, para influir sobre nuestro entorno y en esa medida aprovechar tanto los facilitadores y apalancarlos como afrontar y de alguna manera remontar las barreras con las que nos encontramos al transicionar los estilos de vida hacia la sostenibilidad. Otro apriorismo del proyecto, Oscar, por favor, si eres tan amable, es que bueno, el proyecto tenía una visión de partida moderadamente optimista, en el sentido de que hay una cuestión crucial en las transiciones hacia la sostenibilidad, que es la gestión de los tiempos, ¿no? Entonces, la visión del proyecto en este sentido era moderadamente optimista, como decía, es decir, estamos a tiempo de hacer como sociedad esa transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible. También, y en esa línea, el proyecto partía del apriorismo de que al final la sobreproducción y el sobreconsumo no son sino dos caras de exactamente la misma moneda, ¿no? Entonces se trata de alguna manera de encontrar esos, a veces se les ha llamado pasillos de consumo, ¿no? Donde digamos que hay unos niveles mínimos y máximos que puedan garantizar una buena vida para todas las personas, una vida buena, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor, Óscar, iba a incidir sobre una cuestión que ya ha planteado Adina, por lo tanto no me voy a parar, pero sí que es verdad que toda la evidencia científica sostiene y apunta a una vinculación clara entre los distintos grupos poblacionales por nivel de ingreso
y las emisiones de las que son en alguna manera directa o indirectamente responsables a través precisamente de esos comportamientos de consumo que son los que se asocian al estilo de vida, ¿no? Se estima, estos son estimaciones, en concreto proyecciones a 2030, ¿no? Se estima que en ese año las emisiones per cápita de ese 1% más rico de la población mundial multiplicarán por 30 al nivel global de emisiones compatible con ese objetivo del 1,5 del acuerdo de París, ¿no? Y en el extremo contrario de la secuencia, el 50% más pobre de la población mundial en estos momentos y en 2030 se estima que seguirá muy por debajo, lo tenéis en la gráfica, de esa línea, ¿no? Del objetivo de 1,5 del acuerdo de París. De manera que hay una vinculación clara, insisto, a través de las decisiones de consumo asociadas a los distintos estilos de vida entre los grupos de ingresos a los que pertenecemos en promedio y las emisiones per cápita. Sucede, no obstante, que estos grupos de ingresos hay que verlos también en contexto de algo que no elegimos los ciudadanos ni elegimos los consumidores, que es fundamentalmente el lugar donde hemos nacido. A veces podemos elegir en cierta medida la ciudad en la que trabajamos, pero a lo mejor no podemos elegir con la misma libertad el continente en el que trabajamos, ¿no? Entonces ahí entra en juego también toda la geopolítica de la sostenibilidad a la que indirectamente Adina se refería en su intervención. Y en la siguiente diapositiva, por favor, si es tan amable, Óscar, también vuelvo a incidir sobre una cuestión sobre la que Adina ha llamado vuestra atención, ¿no? Y cuando se ha referido al final de su intervención a esos resultados del proyecto, ¿no? Donde se identifican para distintas áreas de consumo esos comportamientos que tienen el potencial de impactar de manera más pronunciada, ¿no? Sobre esa transición a estilos de vida sostenibles. Es verdad que hay variaciones muy relevantes y ahora hablamos una vez más de datos agregados por áreas de consumo. No todas las áreas de consumo inciden de la misma manera sobre las emisiones de carbono. El transporte, como veis en la gráfica, se lleva la palma como área de consumo, tanto en términos de emisiones indirectas como directas, seguido de la alimentación, ¿no? De manera que yo creo que uno de los valores de este proyecto es tener esa capacidad de discriminar por áreas de consumo y dentro de cada área de consumo discriminar por comportamientos que pueden realmente marcar una diferencia mayor a la hora de esa transición. Entonces, en la siguiente diapositiva simplemente volveré a incidir. Voy a presentar las barreras y los facilitadores estructurales de esa transición a estilos de vida sostenibles que hemos identificado en el seno de este proyecto europeo, y para cada una de las barreras y facilitadores estructurales identificados vamos a compartir con vosotros una serie de recomendaciones que pretenden reforzar a las palancas de cambio positivo o ayudar a las personas a superar esas barreras, ¿no? En la siguiente diapositiva veréis que realmente esos factores estructurales podemos agruparlos de muchas maneras, ¿no? Pero son factores de naturaleza esencialmente institucional, es decir, son factores que no se cambian en ningún caso en el corto y medio plazo, son factores que, digamos, se transforman, casi podríamos decir, a ritmo histórico. Pueden ser factores de talante económico, si se centran en el entorno de los mercados, pueden ser factores, por descontado, políticos, sociales, del entorno social en el que vivimos, y por descontado la tecnología, ¿no? La tecnología juega un papel cada vez más importante porque la tecnología, los factores institucionales de carácter tecnológico tienen, digamos, una doble vinculación con la sostenibilidad, ¿no? Por un lado, la tecnología tiene unos impactos de sostenibilidad muy importantes, por eso hablamos ahora de algoritmos verdes, ¿no?
es decir, los consumos de energía, ¿no? Y de agua de los centros de datos, sin ir más lejos, son absolutamente ingentes, ¿no? De la IA en general. Pero además la tecnología tiene otra faceta, la otra cara de la moneda, que es que se puede convertir en un driver muy importante, en una palanca muy importante para mejorar en sostenibilidad, sostenibilidad de producto y sostenibilidad de proceso, ¿no? De manera que veréis que los factores que vamos a hablar los hemos clasificado en barreras y en facilitadores porque así se ha hecho metodológicamente, pero realmente son siempre una moneda de doble cara, ¿no? Y podríamos abordarlos tanto desde el punto de vista de los impactos que obstaculizan como desde el punto de vista de los potenciales impactos que transforman en positivo hacia la sostenibilidad. Lo importante es entender que en cualquier caso se trate de factores económicos, políticos, sociales o tecnológicos, son estructuras, es decir, es difícil cambiarlas a corto plazo, ¿no? Y pueden de alguna manera convertirse en bloqueadores de esas motivaciones individuales, ¿no? Mencionamos el ejemplo que comentaba antes Adina Dumitru, el impacto, ¿no? De volverse vegano o vegetariano. Bueno, claro, el requisito estructural para poder hacer de manera estable y regular una dieta vegana es que las instituciones de distribución comercial, los hipermercados, los supermercados, toda la distribución comercial, tenga surtidos veganos disponibles en suficiente cantidad y calidad y además que de alguna manera esos surtidos sean accesibles en términos de precio para segmentos amplios de la población, ¿no? Y eso al final nos lleva también al mundo de los incentivos económicos que veremos ahora, ¿no? Por la vía tanto de subsidios, ayudas directas, como también por la vía fiscal, ¿no? En la siguiente diapositiva simplemente intentamos sintetizar de manera muy sencilla cómo hemos llegado a identificar estos facilitadores y barreras, ¿no? Entonces lo que hicimos fue partir de una revisión de literatura científica a nivel internacional, como es ahora toda la literatura científica que manejamos. Se revisaron 120 estudios sobre esta materia y esa revisión de literatura nos sirvió de trampolín para realizar entrevistas con perfiles expertos muy diversos entre sí, también geográficamente, en media docena de países de la Unión Europea, un total de 36 entrevistas que nos permitieron validar y sobre todo cualificar esos facilitadores y barreras que salían de la revisión de literatura, ¿no? Hasta llegar a consolidar una lista de 22 y poder rankearlos a partir de esas entrevistas y llegar a una selección dentro de ese ranking de 22 de los 7 más relevantes que os compartimos en la siguiente diapositiva, Oscar, si es tan amable. Como, insisto, facilitadores estructurales y barreras estructurales. Entonces, vamos a ir paso a paso comentando los 7 y a la par comentando para cada uno de los facilitadores o de las barreras las recomendaciones que desde el proyecto se hacen para potenciar unos y remontar otros, y que yo creo que son otro valor añadido del proyecto, que está muy orientado, como decía Arina, a la vida real y muy orientado también a policy, ¿no? Muy orientado a, de alguna manera, sustentar en evidencia la formulación de políticas que permitan avanzar en esta transición. En la siguiente diapositiva vemos el primer factor. En este caso estamos hablando de una barrera importante, que es la primacía del actual paradigma de crecimiento económico, ¿no? Es un paradigma basado en, por un lado, una expectativa de crecimiento perpetuo que creemos que ya no es realista, y por otro lado, basado también en un modelo
económico absolutamente lineal, ¿no? Donde se produce, se usa y se dispone de los residuos generados y de los productos al final de ese primer ciclo de vida sin mayores contemplaciones. Este paradigma, ¿no?, de crecimiento lineal es un paradigma que en estos momentos, lo sabéis, y máxime dentro de la Unión Europea está siendo totalmente revisitado, ¿no? Un vector esencial de las políticas del Pacto Verde Europeo es todo lo que tiene que ver con economía circular, es decir, con ese nuevo modelo alternativo que puede ser, que puede transicionar, ayudar a transicionar este paradigma de crecimiento económico. Y además, y en el lado del crecimiento, de esa persecución o de ese intento por crecer sin medie de manera indiferenciada en cualquier actividad productiva y de consumo que os podáis imaginar, el proyecto, además de la transición a la circularidad, recomienda esa aceptación de que va a haber industrias y va a haber tecnologías donde las que de manera absolutamente inevitable habrá que moderar el crecimiento, en algún caso incluso decrecer a la par que esas tecnologías o verticales son sustituidas por otros alternativos y, en definitiva, gestionar esa transición, ¿no? De manera que las recomendaciones del proyecto se basan, como digo, por un lado, en enfatizar esa transición a la circularidad y, por otro lado, en subrayar la necesidad que tenemos como sociedad de redescribir o recomprender qué entendemos por desarrollo, ¿no? Y en qué tipo de crecimiento realmente queremos basar ese desarrollo más sostenible. En la siguiente diapositiva podemos ver el segundo factor estructural, de nuevo una barrera, que es la falta de políticas que sean consistentes, predecibles e integradas, ¿no? Mencionaba hace un minuto que, sin ir más lejos, dentro de la Unión Europea estamos en pleno tsunami normativo en materia de sostenibilidad. Algunas personas más críticas ya no le llaman tsunami, le llaman sudoku, porque a veces es difícil primero implementar esas políticas, cascadearlas desde el ámbito comunitario hasta las transposiciones en los países miembros, pero no solo cascadearlas, sino también implementarlas, ¿no? Algunas políticas son parciales, algunas políticas, lo cual es quizá más preocupante, son contradictorias. Hay 9 regulaciones que pertenecen al ámbito del hard law, esto es, son de obligado cumplimiento, pero que lo cierto es que salen sin acompañamiento presupuestario de ningún tipo, o al menos sin un sistema de incentivos, ¿no?, que de alguna manera desde la sociedad dé soporte a la implementación de esas nuevas normas, ¿no? Entonces se abre un mundo donde hay una enorme profusión regulatoria, pero al faltar esta visión de policy más global, ¿no?, que sea consistente, que sea predecible, que integre lo normativo con los incentivos económicos, se suma que a veces la interpretación de todas estas normas a veces es inconsistente, ¿no? Entonces, las recomendaciones del proyecto aquí, además de incidir sobre la necesidad de alguna manera equilibrar esa profusión normativa y acompañar a la regulación con políticas que sean integradoras de distintas palancas de cambio, el proyecto llega a la recomendación de que hay que reforzar en ciertos ámbitos y ciertos entornos las regulaciones para que sean más eficaces y de alguna manera lleguen a disuadir totalmente de aquellos estilos de vida, de aquellos componentes de ciertos estilos de vida que son más abiertamente insostenibles en la medida que son los que mayores impactos tienen. La tercera barrera que se identifica en el proyecto es la influencia sistemática de intereses creados, ¿no? Se detecta la evidencia de que los actores que están más invertidos y que tienen más intereses al estar más invertidos en, por ejemplo, el sector de combustibles fósiles,
son aquellos que tienen una influencia a veces más desproporcionada en los sistemas políticos democráticos, ¿no? A veces por la vía del lobby, ese ha sido el canal tradicional, ¿no? Como puede ser, sin ir más lejos, la industria petrolera, y a veces por vías más indirectas, ¿no? Hablábamos antes de los enormes impactos que tiene la IA y que tienen en general las nuevas tecnologías sobre impactos negativos sobre el medio ambiente, ¿no? Pues un poquito lo que este resultado del proyecto apunta es a que esa oligarquía tecnológica, ese cuasi monopolio, ¿no?, de grandes empresas tecnológicas, al final tiene una enorme influencia sobre el funcionamiento en el día a día de las democracias. Entonces aquí la recomendación del proyecto es muy clara. Hay que reforzar los sistemas democráticos, hay que intentar que sean menos frágiles. Este es un tema desafortunadamente de enorme actualidad, y hay que activar a la ciudadanía para que de alguna manera pueda contrapesar estos intereses creados y pueda sobre todo contrapesar más que los intereses creados esa influencia desproporcionada que pueden tener sobre los entornos normativos y los entornos políticos en las democracias de mercado. El siguiente factor estructural que hemos identificado es que, bueno, esta externalización de costes, tanto medioambientales como sociales, que es propia de los estilos de vida con mayores impactos de sostenibilidad, en la sociedad y en los mercados suele coincidir con aquellos estilos de vida que son precisamente más accesibles y más atractivos, ¿no? Hay una campaña de publicidad muy célebre, ¿no?, en redes sociales, de una plataforma que anima a consumir como si fueses un millonario, ¿no? Dicen billionaire, el billón anglosajón, ¿no? Es decir, un poquito este imperio del low cost al que nos hemos acostumbrado rápidamente, ¿no? Entonces, en este sentido, el proyecto recomienda que se usen incentivos económicos para ayudar a que esta externalización de costes medioambientales de alguna manera sean costes que se internalicen, ¿no? Pues abandonando todo tipo de subsidios, ayudas tanto indirectas como indirectas a industrias basadas en sobreproducción y sobreconsumo intensivos en recursos naturales, ¿no? Y utilizando también la vía de precios y sobre todo la vía fiscal, ¿no? Porque no hay que olvidar que en este proceso de internalización de externalidades, si se hace por la vía, que al final es inevitable, de repercusión en precios, aquellos hogares que son más vulnerables probablemente no tengan acceso a esos productos que son más caros porque hemos internalizado parte de esas externalidades negativas. El siguiente factor que identifica estructural el proyecto es el que tiene que ver con las narrativas, ¿no? Y está muy vinculado también a ese factor que acabamos de ver, de que lo más insostenible sea lo más accesible y lo más atractivo y aceptable y aceptado socialmente, ¿no? Entonces, las narrativas alternativas de lo que es una vida buena, ¿no?, esa vida digna, buena para amplias capas de la población, se han visto arrinconadas por los ideales sociales dominantes, que son los que se ajustan al dicho de tanto tienes, tanto vales, y sobre todo de que no hay límite a lo que puedas consumir, ¿no? Ese consumo sin límites. Entonces, aquí se recomienda incidir, elaborar un poquito mejor esas narrativas y sobre todo, y esta es una recomendación que yo creo que es muy interesante para todos los que nos dedicamos a la investigación, esa transición a ese refuerzo de narrativas alternativas, soportarlo con datos, lo cual requiere, en definitiva, acostumbrarnos a utilizar en el campo de la economía y en el campo de la empresa, pero también en otros campos, indicadores alternativos de qué entendemos por desarrollo
qué entendemos por bienestar, qué entendemos por calidad de vida, e incluir ahí todos esos factores que no estábamos midiendo y que eran fundamentalmente los factores objeto de esas externalidades negativas del paradigma dominante, ¿no? Es decir, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del paisaje, ¿no? A los que ya hice referencia en la parte anterior, en el segmento anterior a Lina. El siguiente factor ya ha sido apuntado, ¿no? Es decir, la desigualdad socioeconómica es una enorme barrera a los estilos de vida sostenibles, ¿no? Esas enormes asimetrías al final lo que crean también son aspiraciones insostenibles, ¿no? Aspiraciones insostenibles que están muy vinculadas a esa sensación de frustración, de desencanto, que es el fermento en el cual se refuerzan los populismos y en el cual se refuerza esa tendencia destructora del capital social y también, por supuesto, de riqueza económica, que es la polarización. Las recomendaciones del proyecto aquí inciden claramente sobre todo lo que son los sistemas públicos básicos, los sistemas públicos que atienden servicios de educación y salud, los sistemas públicos que atienden la necesidad de vivienda digna, esto dicho en plena crisis de la vivienda, los sistemas públicos que inciden sobre los salarios mínimos y que inciden sobre los sistemas tributarios impositivos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, la palanca aquí no es tanto la ciudadanía como el sector público incidiendo sobre todas esas múltiples palancas que al final son sus palancas competenciales, es decir, nos representan y tienen todo el poder para activar las palancas precisas para remontar esta barrera de la desigualdad. Y por último, el último factor estructural es el que tiene que ver con la falta de conocimiento, por un lado, y la falta de competencias, por otro, para que las personas hagan esa transición, tanto individual como colectiva, hacia estilos de vida sostenibles, ¿no? Y aquí sí que es verdad que el proyecto detecta que hay una cierta falta de conocimiento que es atribuible a dos factores. Por un lado, las fake news, es decir, la desinformación que circula, ¿no?, sobre qué entendemos exactamente por sostenibilidad, a quién beneficia, a quién perjudica la sostenibilidad. Creo que a día de hoy hay en los medios de comunicación una noticia relativa a los limitadores de caudal en las duchas, ¿no?, que ha tenido impacto global, ¿no? Entonces, yo creo que esa información básica sobre qué es sostenible, qué no es sostenible y por qué debería importarnos es fundamental. Y por otro lado, hay un vector de falta de competencias, es decir, a lo mejor yo tengo una conciencia clara y un conocimiento claro sobre estilos de vida más sostenibles, pero a la hora de la verdad no soy capaz de ponerlos en práctica, ¿no? No soy capaz, por ejemplo, de priorizar y de focalizar, ¿no? Es decir, ¿qué es más importante en mi casa? ¿Invertir en aislamiento térmico o invertir en limitadores de grifos, ¿no? Porque seguir con el mismo ejemplo, ¿dónde debo yo poner el foco a nivel, ya diríamos, de hogar o de unidad familiar, ¿no? Entonces, aquí lo que propone el proyecto es lo obvio, ¿no? Es decir, fomentar el conocimiento colectivo sobre esas implicaciones de los estilos de vida sostenibles e insostenibles, fomentar también el pensamiento crítico para poder de alguna manera recuperar ese sentido de agencia, es decir, ese sentido de que sí podemos influir, que no hay ni por qué derrotarse totalmente de antemano,
ni tampoco disparar a todo lo que se mueve, sino que hay que tener un poquito un íter crítico para ver dónde nos podemos focalizar como sociedad y a nivel también individual para hacer esta transición de manera efectiva, ¿no? Y ahí de nuevo las instituciones educativas tenemos una responsabilidad muy importante, ¿no? Por descontado, y mencionaba a Dina, uno de los factores individuales más relevantes, las experiencias de infancia, ¿no? Pero también mencionaba la relación de las personas con el entorno natural, ¿no? Entonces, en esos entornos de institución educativa es donde esos factores psicológicos individuales se pueden reforzar, especialmente a edades tempranas, para recuperar esa sensación de que podemos hacer, de que podemos participar de manera significativa y acorde cada uno a sus valores, que obviamente son diferentes, en esa transición hacia unos estilos de vida más sostenibles. Y nada más, agradeceros vuestra participación, recordaros bueno, todas las distintas webs y redes sociales del proyecto que están siempre, como todos sus entregables, a vuestra disposición y ponerme a disposición de los organizadores. Gracias, Óscar. Gracias, Adina.